Hola a todos. En este momento me encuentro con Héctor Martínez. Héctor es catalán, pero es profesor del Gimnasio Moderno en Colombia, una institución bastante reconocida en el país, probablemente en países vecinos también. Héctor es trabajador social, pero hace parte del área de tecnología y de STEM del Gimnasio Moderno y también bueno, tiene varios intereses y, ¿cómo decirlo?, otros roles en otras instituciones, en otros proyectos relacionados con STEM, ¿verdad? ¿Cómo estás, Héctor? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Cristian? Un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Bueno, Héctor, cuéntame un poco de cómo llegaste, no sé, al gimnasio moderno y a esta área. ¿Tenías algún interés por STEM durante tus estudios en trabajo social? Bueno, primero que todo te pido disculpas. Tengo una perrita de mascota y suele ser bastante escandalosa. Espero que nos deje hacer esta entrevista tranquilos, ¿vale? Vale, bueno, Mira, tal vez al yo soy... final nos la Vale, presenta. vale. Dale, al final te la presento. Pues como decías, yo soy trabajador social de formación, pero desde que empecé a trabajar en educación por allá en el 2012, me puse a dar clases de robótica y programación para niños. Y pues formar a maestros, elaborar proyectos para colegios pues en esta línea y demás. Llego a Colombia en el 2016 a hacer un voluntariado en estos temas, pero centrado en lo que vulgarmente llamaríamos prisiones para adolescentes. Y, y a partir de ahí, pues me radico en Colombia, estoy casado con una mujer maravillosa que es colombiana y abro mi propio emprendimiento en Colombia, que es una academia de robótica y programación para niños, haciendo lo mismo que hacía en España, pero acá en Colombia, ¿no? Desgraciadamente, en el 2020, todos sabemos qué pasa con la pandemia, los colegios tienen que priorizar presupuestos para otras cosas y me toca decidir qué hago con la empresa. Lamentablemente me toca cerrarla y me surge la oportunidad de hacer una sustitución en el gimnasio moderno, que justo está en un proceso de innovación curricular donde, como bien decías, las materias de STEM están siendo una de las más importantes. Y pues me surge la oportunidad, yo hago la sustitución, me proponen si quiero formar parte del equipo de planta de profesores y para mí es un placer, como bien decías, pues que una de las instituciones más reconocidas a nivel educativo del país y seguramente, como tú mismo decías, de la región, pues quiera contar con mis servicios, así que pues, profesor de tecnología y de STEM en el gimnasio moderno. Sí, claro, creo que para muchos educadores es como un privilegio, un gran reconocimiento de ser parte del gimnasio moderno. Total. Em, pero bueno, antes de entrar en este, quisiera como que me contaras un poco de esa experiencia en robótica. Si bien, bueno, tuviste que cerrar, pero ¿qué alcanzaste como a descubrir de cómo, cómo enseñar robótica o cómo... Yo imagino que hay bastantes ventajas en cómo una población joven, niñas y niños reciben estos temas de robótica, un poco de programación, ¿verdad? Claro, mira, yo venía de la educación informal, educación en el ocio y el tiempo libre, que se llama en España y más concreto en Cataluña, que al final tenía, o sea, tiene mucho que ver con la educación en valores y el aprender haciendo. Pues yo educo en la cultura de la paz, en el compañerismo y demás, pero todo esto a través del juego, ¿sí? Que al final es las actividades de recreación que todos conocemos, ¿no? Pero con un sentido pedagógico. Cuando tú planteas hacer una actividad de robótica o de programar videojuegos, tiene mucha similitud con esto. ¿Por qué? Porque yo te puedo enseñar de matemáticas, de geometría, de lógica, de muchos otros temas, pero al final estamos jugando a hacer robots. ¿A quién no le va a gustar unir piezas de Lego o unir, no sé, piezas metálicas con ruedas, con motores y cuando les des una orden en el ordenador, vayas y observes que eso se mueve tal y como tú le has dicho, ¿cierto? Entonces, la experiencia que te diría es que para mí es muy gratificante ver que puedo, sin ser un experto en matemáticas, ver que se pueden enseñar matemáticas de otra manera de las que seguramente tú y yo aprendimos en su momento, ¿no? Y al final, si nos paramos a pensar, los ingenieros hace tiempo que lo hacen, pero los ingenieros, ¿no? Y lo que creo que estamos poco a poco en educación entendiendo es que todos esos procesos que un ingeniero hace, que es coger un problema muy grande y transformarlo en problemas chiquitos, entender en qué punto ese problema chiquito
no está funcionando y puede implicar que te desestabiliza toda tu planificación y demás, pues creo que eso lo estamos aprendiendo a llevar a la educación para, oye, al final no se trata solo de enseñar matemáticas, que también hay que enseñarlas, ojo, matemáticas, lengua y ciencias por separado, sino intentar darle un sentido a esas matemáticas, ciencias y lenguas en su conjunto, porque en la vida pocas veces vamos a una farmacia y nos dicen, no, 3 al cuadrado más 5 al cuadrado es lo que usted me paga por, por estas pastas, ¿no? Al revés, sino que uno tiene que aprender pues a manejar números, ciencias, geometría y de todo, pero contextualizado en su vida diaria. Sí, creo que estoy muy de acuerdo. De hecho, he visto algunas iniciativas donde como que empiezan como por lo más real o lo más actual, lo más cotidiano, para poder introducir los conceptos más abstractos de lógica, de matemáticas, que es un poco la inversa de lo que se suele hacer, por lo menos, no sé, en una carrera de matemáticas o economía como la mía. Me da curiosidad si estos temas que mencionaste al principio de ocio, en tiempo libre, paz, compañerismo, yo imagino que de cierta manera permanecen dentro de un currículo de robótica. am, Pues mira, o tal vez no, como, ¿qué me o sea, dirías? yo te digo robótica porque, pues porque es lo que tengo más a mano y es lo que llevo más años trabajando. Y yo intento que no solo se me quede en las clases de robótica, sino en las demás. Pues que además en la robótica se ve muy evidente, ¿no? Tienes que imaginarte que en robótica, para empezar, muy pocos profesores de robótica alrededor del mundo trabajan con un robot por un estudiante. Primero por un tema económico, por eso deben ser materiales costosos y al final, oye, la inversión sería muy grande. Pero así los tengas y así tengas la capacidad. Yo no he conocido todavía ningún profesor que lo haga. ¿Por qué? Porque no hay ningún ingeniero que trabaje solo en el mundo, ¿cierto? Pues fíjate, ahí ya tenemos el primero de estas soft skills que queremos desarrollar. Oye, trabajo en equipo. Acepta tu rol y potencia tu rol y potencia tus fortalezas dentro de ese equipo. En mi caso, por ejemplo, la semana pasada empecé a hacer robótica y les tengo un rol asignado a cada uno. Y al cabo de 3 o 4 minutos los intercambio. Cuando hayan pasado 3 clases, yo no tengo que decir que se intercambien los roles. Seguramente ellos dirán, pues a mí me gusta montar y yo voy a participar mientras monto. El resto me lo miro. Y si creo que puedo aportar, diré, hey, Cristian, ¿por qué no le cambias ese bloque de programación a este otro? Sí, y ya pues me parece muy bien. Seguro que en el trabajo tú tienes gente que levanta la mano cuando hace preguntas y gente que no, pero te escribe en el WhatsApp y te dice, ay, Cristian, pregunta eso. Pues esto es lo mismo, ¿cierto? Entonces, fíjate que ahí se generan, y creo que en las clases de robótica más que ninguna, porque hay esa parte de armar, de diseñar y después de programar. Entonces se dan las tres para que cualquier tipo de fortaleza que tú tengas puedas llevarla a cabo y demostrarla, ¿no? Demostrar tu valua en el grupo. Pero, bueno, no mencioné algo, pero creo que la razón por la que nos conectamos fue por Claire Evans y Uh su -huh. iniciativa de Yo Invento, donde obviamente la robótica es compatible, pero creo que ella tiene un enfoque como más general sobre STEM o STEM IE, que incluye innovación y emprendimiento. Eh, y bueno, quisiera, no sé, qué noción tienes del trabajo que hace Claire y ya si nos introducimos un poco a tu trabajo en el equipo de STEM del Gimnasio Moderno, cómo funciona. Eh, Mira, amo a Claire y por favor que no se enfade conmigo, ¿vale? Si le llevo la contraria. Entonces, mira, yo soy muy poco académico, si se puede decir de alguna manera. Soy un tipo muy pragmático. Chris, entre otras cosas, no he acabado ninguna carrera universitaria. Entonces es como que huyo de la academia, pero porque creo que soy el ejemplo real, o así me lo considero, a lo mejor es muy, no sé, muy egocéntrico pensarlo, de que las habilidades a veces importan más que los contenidos. ¿Sí? Entonces, para mí, STEM, más que si tiene que llevar una A porque incluye artes, o si tiene que llevar una I y una E porque es innovación y emprendimiento, si tiene que llevar una H por otras muchas más cosas, para mí es lo que te decía al principio. O sea, al final, oye, a mí me interesa lo que me enseñan las matemáticas, pero a lo mejor no me interesa las raíces cuadradas. A mí me interesa lo que tiene la ciencia para explicarme y la investigación científica, pero a lo mejor no entiendo el lenguaje de los científicos, ¿no? Pues para mí STEM es poner todos esos conocimientos en una coctelera, mezclarlos y ver que salga algo interesante, ¿no?
Y desde el gimnasio moderno me parece que lo entienden muy así. ¿Sí? En este caso es, oigan, tiene que plantear el equipo de maestros un problema al grupo de estudiantes, una pregunta problema, la que sea, teniendo en cuenta, oye, pues la de los estudiantes, muchos factores, ¿no? Y a partir de ahí que los estudiantes, desde talleres que propone el profesor de tecnología, el de ciencias, de matemáticas, llegar a sacar un producto que intente solucionar ese problema. Y te pongo un ejemplo. En el primer semestre, los chicos habían trabajado el año anterior, yo todavía no estaba, temas sobre polución. Yo tenía muchas ganas de enseñarle a los chicos temas sobre el Big Data y el análisis de datos y cómo eso es nuestro día a día, ¿de acuerdo? Entonces yo por ahí conozco una aplicación para programar, muy sencillita, con bloques, que nos permite coger datos de calidad del aire alrededor del mundo y sacar ciertas conclusiones. Ponerlos en una hoja de Excel de Drive y sacar conclusiones. ¿Listo? Entonces a los muchachos se les planteó la pregunta problema de, oye, ¿cómo podemos dar a conocer la calidad de aire de Bogotá y del mundo a la comunidad de nuestro colegio y tomar decisiones según una aplicación de celular? Sí, eso pues se les explicó todo lo que sea que se les tenga que explicar a nivel científico sobre qué compone el aire, qué afecta eso para los pulmones, qué condicionantes tiene. Desde matemáticas se hicieron comparativas, por ejemplo, analizando un filtro de aire, qué cantidad de partículas tenía. Yo qué sé, todo lo que fuera necesario. Y desde tecnología aprendimos a hacer una aplicación que almacenaba esos datos, los almacenaba en una hoja de Excel y los graficaba para poder sacar conclusiones y decir, oye, Cristian, mañana sal con mascarilla porque en tu barrio estamos en alerta naranja. ¿De acuerdo? Pues eso me parece a mí que es, oye, coger, aprender a programar, pero al mismo tiempo entender que cuando Claudia López nos dice, hey, alerta naranja en Chapinero, póngase la mascarilla, uy, espérate, que es que me contaron que esto es que hay más partículas de estas en el aire, afectan a los pulmones, a largo plazo puedo sufrir un cáncer, bla, 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 ¿no? Entonces es como poner al final todos esos conocimientos en el mismo sitio para sacar un producto. De acuerdo. Y o sea, es muy interesante que menciones eso, y más como en el contexto en donde estás, porque, bueno, no sé si eso que haces se puede llamar como aprendizaje basado en competencias, que es un término que se usa, y de la manera en que lo mencionas suena como algo muy, bueno, no sé si juego, pero sí muy práctico y muy experimental, eh, pero asimismo, pues eh, sé que esta institución tiene como, un desafío y es como permanecer siempre como en un alto nivel en temas como de el ICFES, ¿no? Las pruebas estandarizadas, ¿verdad? Em, Creo que en medio de todo no entran en conflicto ambas cosas, ¿verdad? Pero sí es muy común que una institución que quiera como mejorar su escalafón, digamos, es demasiado, como se enfoca demasiado en pruebas, como en pruebas escritas, en enseñarle a los estudiantes a resolver exámenes más que tener como esta idea, como por ese riesgo o ese miedo de que sí están aprendiendo cosas, están haciendo cosas muy chéveres, pero ¿puede eso traducirse a un sistema eh, Ese es el gran dilema, estandarizado? exacto, ese es el gran dilema actual de la educación, ¿no? El estandarizar los procesos y, pues entre otras cosas, Colombia, por ejemplo, no tiene un currículum claro de tecnología definido. Tiene unas líneas estratégicas y te dice, Cristian, te recomiendo que hagas esto, pero eres libre de hacer lo que quieras. Y sin ir más lejos, la materia de tecnología no aparece en el ICFES, ¿no? Pero en cambio, todos tenemos claros que hay que aprender a programar. Y sí que hay pues, pruebas de lengua. Al final, programación es un lenguaje. Entonces, bueno, son de esas cosas que uno tiene que priorizar. Esta es mi opinión personal, no la del colegio. Yo creo que esto va a ser beneficioso, porque al final desarrollas otro tipo de habilidades que creo que tarde o temprano les van a ser beneficiosos a los chicos. Y esto sí que el colegio, y tú lo decías, siempre ha sido claro desde que Agustín Nieto Caballero, pues, y por eso uno se siente orgulloso de formar parte de la institución, porque realmente es un grandísimo pedagogo colombiano, seguramente de los mejores, si no el mejor, y pues quería realmente educar a jóvenes de manera crítica y que fuesen
socialmente responsables. Entonces, yo creo que eso sí lo vamos a tener, pero al final la educación es de esas semillas que no crecen el mismo año, ¿no? Entonces, si van a tener buenos resultados en el ICFES o no, y si eso tiene que ver con lo que yo dé, quiero pensar que sí. Si eso es posible medirlo, yo no sé cómo se mide, pero seguramente, seguramente sí, sí tenga alguna implicación, ¿no? Y al final todos tenemos claro que las habilidades también son interesantes e importantes ahora más que nunca. Sí, no, de acuerdo. Asumo que de todas maneras tu proceso y tu enfoque es algo que es compatible con lo que decía, los objetivos de una institución como el gimnasio moderno. Sí, claro, 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 claro. ¿No? Y qué pena que te interrumpa. Pues, entre otras cosas, Sí, uno de los cuatro pilares en los que se basa el colegio es algo que se llama la escuela activa, que Agustín Lito Caballero, pues este pedagogo colombiano, fue uno de los primeros en implantar en Sudamérica. Venía de filósofos, ilustradores y profesores en Europa, y fue de los primeros que dice, oye, yo quiero llevar la educación que allá se hace en colegios muy buenos a Sudamérica. Y la escuela activa es eso, sacarte de las paredes de una clase para dictarte una clase de ciencias, dejarte de rellenar formatos y ver cómo eso realmente aplica a tu vida diaria, ¿no? Y relacionarlo, o sea, relacionar esos conocimientos que yo te quiero enseñar con eso que realmente existe en la vida diaria. No sé si te has visto una película, Cristian, y te recomiendo desde ya, que se llama La lengua de las mariposas, que es ok. durante la Segunda República en España, de un profesor que aplicaba esto y a los chicos les enseñaba ciencias llevándoselos al río, llevándoselos de excursión y demás. Entonces es un poco la filosofía y pues yo creo que esta asignatura nuestra, que se llama STEM y además se llama ABP, que los decías al principio, aprendizaje basado en proyectos, pues tiene mucho de esto. Claro, claro que sí. Bueno, para ir como un poco cerrando, quisiera como tu opinión un poco por lo que me contaste al principio, la implementación de tecnologías, o sea, de tecnologías de la información en la educación del gimnasio moderno, pues es algo que está avanzando, como la mayoría de colegios, pienso yo. Am, Quisiera que me hablaras de eso, pero también me parece importante como, digamos, aclarar o tener en cuenta que en medio de todo, una institución como el gimnasio moderno es privilegiada y los estudiantes tienen como unas grandes ventajas que no son comunes en la mayoría de estudiantes de Colombia, de América Latina, del mundo realmente. Pero sí siento que hay cosas que son como muy rescatables y que podrían tomarse como lecciones eh, para la mayoría. Y bueno, tal vez un poco sesgado si pienso que las tecnologías de la información pueden ser una gran herramienta para transportar ese tipo de aprendizajes hacia la gente, pues hacia cualquier tipo de persona, independiente de donde esté estudiando. Bueno, no sé si es una pregunta muy confusa o compleja, pero no sé, ¿qué opinión No te tienes al preocupes. respecto? Mira, pues precisamente soy trabajador social de formación, me encanta hacer este tipo de cosas y que me lleves a este tipo de discusiones y de preguntas. Y pues es evidente, al final el gimnasio moderno es un colegio al que solo van 900 estudiantes de muchos millones de niños y jóvenes que hay en este país, ¿no? Y pues como tú bien decías, no es secreto de nadie que un gran número de colegios de Colombia son colegios rurales, sin acceso a Internet, a una sala de cómputo y demás. Desde lo que yo puedo aportar, pues siempre que puedo participo, por ejemplo, con computadores para educar, haciendo talleres donde cuando me los plantean, cuando yo los pienso, intento buscar herramientas que sean gratuitas, si pueden ser offline, mucho mejor. Y me consta que computadores para educar, por ejemplo, tiene una biblioteca de recursos gratuitos y offline muy potente con la que desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Eh, no sé, lo que sí sé seguro es que al final y como en todos lados, esto requiere de una motivación y ganas de aprender constantes. Yo soy de esos profes que si entras a mi correo pongo deberes para Navidad y es aprender cómo funciona un nuevo software
y plantear si me cabe esa actividad, así sea como una actividad de cierre un día en mi clase. Pues seguro que así no tengas un ordenador conectado a internet, se te ocurre cómo poner a programar, que es que se llama programación desconectada, a tus estudiantes en una escuela rural. Yo qué sé, tápese los ojos y le va a dar instrucciones para que salga de este laberinto. Por ejemplo, eso es programar. Estás dando órdenes a un robot que es una persona que está con los ojos cerrados, ¿no? ¿Que sería buenísimo que todos tuviésemos acceso a esto? Sí. También creo que se están dando pasos agigantados, Cristian, y sería decir mentiras en ese lado. ¿Que podrían ser mejores? Sí, pero creo que cada vez más colegios distritales disponen de computadores. Si te pones en contacto con computadores para educar, qué pena que los esté haciendo ahí la falca, pues te permiten equipos, ¿no? Y conexiones incluso a veces. Entonces, seguro que al final es ponerle ganas, tener ganas de aprender, de innovar y de hacer las cosas distintas. Porque como decía Einstein, oye, si quieres resultados distintos, pues haz cosas distintas. Sí, sí. Bueno, creo que hay un tema adicional en el que he pensado últimamente y es que sí es cierto que cada vez más personas tienen acceso a mejores tecnologías que se pueden usar en la educación y que de hecho tienen impacto en la educación de personas de todo tipo. Am, pero siento que siempre queda como una pequeña tarea que tiene que ver como con la relación entre un profesor o alguien que tiene un conocimiento y que está dispuesto a difundirlo. Otra de las ventajas de un colegio como el Gimnasio Moderno es que probablemente sean cursos pequeños, como donde sea más fácil para un estudiante es ser escuchado, sus preguntas, sus propuestas, recibir esa motivación. Em, ¿Cómo crees tú que un estudiante como en cualquier contexto podría como tener acceso a como a una fuente de motivación, particularmente en temas de STEM? eh, pues Mira, que, yo creo, Cristian, que con dos cosas. La primera, y nuevamente, y esto sí, publicidad del colegio al que pertenezco, porque además me parece muy bien, decía Agustín Nieto Caballero que lo que sea el maestro será la escuela. Y siempre explican que hay una anécdota en que el señor Agustín Nieto Caballero, ante una pregunta de un estudiante muy bajito, se arrodilló para hablarle a los ojos. Sí, como, oye, y yo me lo llevo a mi terreno y digo, tienes que demostrar que eres un ignorante, que tú no lo sabes todo. Yo no lo sé todo, Cristian. Es más, no soy programador y doy programación a los niños. A cada rato. Oye, ¿y cómo hago para ponerle vidas a este videojuego? No tengo ni idea, pero busquémoslo juntos. Te dedico parte de mi tiempo a sentarme contigo y busquémoslo. Busquemos un ejemplo donde veamos cómo se programa esto y entre los dos entendámoslo. Si yo te lo explico y lo entiendes, me parece buenísimo. Pero si tú que eres estudiante me lo explicas a mí y lo entiendo, me parece mejor. Sí, porque al final creo y yo considero mi tarea como docente, más que explicarte conocimientos, enseñarte a ser buena persona, enseñarte a que puedas vivir en este mundo, que seas capaz de pagar una factura, que seas capaz de superar no sé, un divorcio, que seas capaz de gestionar que tuviste un problema con un amigo tuyo, más allá de que sepas por qué se enciende una bombilla o se deja de encender, si te dio electrónica, ¿no? Entonces, si los conocimientos, desde ya, Cristian, yo como profesor reconozco que soy un ignorante y que estoy en el mismo punto que tú, que es lo que pasa, que yo tengo experiencia, la experiencia me enseña a hacer búsquedas, a filtrar información, a saber qué fuentes son fiables. Eso sí te lo puedo enseñar, dedicándote tiempo, ¿no? Y poniéndome, como Agustín Nieto Caballero, a la altura de tus ojos, reconociendo que al final somos iguales, ¿no? Que en este camino estamos juntos. genial. Me recuerdo de nuevo al trabajo de Claire de Yo Invento, porque parte como de esos talleres que ella hace están muy enfocados en identificar, entender problemas locales y encontrar maneras creativas y maneras únicas de resolver esos problemas. Y bueno, creo que todo lo que dices es bastante relevante. Am, ya, digamos, para terminar, para cerrar, quisiera saber como que en qué cosas estás como actualmente, si hay algo que te interese como recientemente, o qué iniciativas te parecen como que vale la pena seguir. Mencionaste computadores para educar.
que sí, de acuerdo, es algo bastante interesante. ¿Hay algo más, no sé, que te Claro esté que sí. rondando la cabeza, que creas que sea influyente en los... Mira, como si fuera poco ser profesor, y además estamos en un proceso de certificación que nos está trayendo mucho trabajo, pero que ojalá salga adelante pues, por bien de todos y de la comunidad y demás. Yo te contaba al principio y es como el proyecto que más me ilusiona y al que más cariño le tengo y al que le dedico más tiempo de mi tiempo libre porque es como mi hijito pequeño. Te contaba al principio que tenía una empresa y tuve que cerrarla. En esa empresa una de las cosas que hice, pues, y esto era pura estrategia de marketing de la empresa, fue becar a un grupo de estudiantes de un colegio de la localidad de San Cristóbal Sur en Bogotá, que tenían un semillero de robótica y eran muy buenos. A menudo ganaban concursos en la ciudad, pero no encontraban los recursos económicos para salir fuera del país a lo que se habían ganado el derecho. ¿De acuerdo? Yo pensé que a mí me venía bien, porque oye, si son ganadores y los tengo en mi equipo, puedo hacer propaganda de que mi equipo gana, ¿no? Y además yo les prestaba las instalaciones y pensaba que además podía pues, fusionar parte de mis equipos con ellos, ¿no? Y ahí se creó una sinergia muy interesante. Cuando yo cerré la empresa, uno de estos estudiantes del semillero me llamó y me dijo, usted no puede cerrar la empresa. Y si la va a cerrar, déjeme que yo me copie su modelo de negocio. Y no solo eso, profe, sino que además usted me colaboraría a llevar esto adelante. Y yo le dije, mira, yo le voy a colaborar porque, o sea, le voy a colaborar, pero muy de ladito. Porque, oiga, es que hágalo por su cuenta. Yo sí que le digo cómo yo lo hacía. Que usted quiere hacerlo bien, que no lo hace bien, ¿no? Porque al final yo acabo de cerrar una empresa, los socios a los que tengo que rendir cuentas, no queda bien que yo abra otra empresa con usted. Yo le digo cómo yo lo hacía y usted verá qué hace. Pues a día de hoy, hace un año y medio que este chico se paga la universidad, la clase aproximadamente a 25 o 30 estudiantes por semana, en su propio club de robótica y ayuda en su casa con ese dinero. Él quería ser cocinero y ahora está estudiando para ser ingeniero electrónico. Y pues a veces, sí, oye, mira Héctor, ha salido este trabajo para capacitar a maestros. Yo no me veo capaz, voy contigo y lo hacemos los dos juntos. Perfecto. Entonces es como el proyecto que ahí tengo, al que le tengo más cariño, se llama Tecnoágora. Y pues mira, sin ir más lejos, Carlos, que es el instructor, va a dar cursos en la plataforma de Claire, como pues, cursos de robótica, de programación de videojuegos y demás, porque es que además es muy bueno. Pues el año pasado se ganó un premio al mejor mentor en una competencia, y ese es como el proyecto al que más cariño le tengo, porque bueno, pues no ha salido del país a competir, a representar a Colombia, pero se está pagando la universidad con algo que aprendió a hacer en mi academia, ¿no? Y es como, oye, o sea, es lo que te decía. Al final yo lo que enseño es a ser buenas personas y a que te ganes la vida, ¿no? Y creo que Carlos es el ejemplo claro de que las habilidades importan más allá del contenido. Bueno, creo que es la mejor manera de cerrar esta conversación. Bueno, muchas gracias, Héctor. Invito a todos, voy a poner el enlace de lo que mencionamos, Tecnoaura, obviamente. Eh, de nuevo, Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, quedamos muy atentos. Y para la comunidad también, eh, si tienen preguntas, si nos quieren sugerir a alguien más, estamos muy abiertos a seguir recopilando estas grandes historias sobre educación y tecnología en América Latina. Muchas gracias, Héctor, nuevamente por tu tiempo. A vosotros y a toda la comunidad. Gracias, Cristian.